segunda sesión del taller de educación cívica electoral para profesores de la comuna de Calama, Tocopilla, María Elena y Sierra Gorda. Como les anticipaba, el objetivo de esta sesión es profundizar en los principales elementos de la didáctica de la educación cívica electoral, ir conociendo cuáles son las características de este tipo de didáctica, que es muy distinta a la didáctica, por ejemplo, de la geografía, a la didáctica de la historia, y que tiene componentes muy importantes porque rescata, por sobre todo, los elementos de la contingencia, de la comunidad local, entre otras características que vamos a revisar con mayor detención más adelante. Asimismo, vamos a abordar una estrategia didáctica que se utiliza en la educación cívica, pero también en la educación ciudadana, y de hecho el Ministerio de Educación, a través de los documentos curriculares, principalmente de las bases curriculares y de los programas de estudio, ha fomentado la didáctica, la metodología del aprendizaje basado en problemas, y nosotros como servicio electoral acogemos dicha didáctica, dicha metodología para abordar la temática de la educación cívica electoral. Por lo tanto, las temáticas que nosotros vamos a abordar tienen una inserción curricular y ustedes las pueden tratar de distintas visiones en sus establecimientos. Algo muy importante de la educación cívica electoral, y tal como se plantea en esta frase de este libro, que se aborda las 6 prácticas probadas para el aprendizaje de la educación cívica electoral, es que si nosotros aspiramos a cultivar generaciones de jóvenes que desempeñen papeles importantes en la democracia, ahí aborda el caso de Estados Unidos, pero nosotros también lo podemos extrapolar al caso chileno. Sin duda, una de las primeras premisas es fomentar la educación cívica de calidad. Eso es algo fundamental si nosotros queremos fomentar ciertas competencias cívicas y competencias ciudadanas. Y si bien este libro se inspira en el caso de Estados Unidos, nosotros podemos aplicarlo sin duda en el actual contexto chileno, que como abordábamos en la clase pasada, es un contexto bastante especial, principalmente por la desafección política, por la baja participación electoral que nosotros estamos viviendo en estos momentos, y que sin duda se conforma en un problema que hay que analizar, que es un fenómeno sin duda de análisis, de interpretación. Antes de pasar a revisar con detalle la metodología que vamos a emplear para este taller, y revisar la secuencia de aprendizaje basado en problemas, quisiera llevarlos a un ejercicio muy cortito, pero es fundamental que nosotros lo realicemos porque la educación cívica parte de 2 premisas. En primer lugar, del contexto en el que se está viviendo en un país, ¿cierto? Pero también a quienes van dirigidos determinadas temáticas, determinados saberes, y les quiero compartir este ejercicio de análisis de este afiche del año 1945, creado por el pintor chileno Camilo Mori. Y si ustedes analizan con detención este afiche, podemos constatar que hay hay un llamado a, en primer lugar, a identificar un problema que nos sigue acompañando hasta la actualidad, y que es el consumo problemático del alcohol. Ahí una de los títulos dice: piensa, la embriaguez lleva a la degeneración de la raza. Y en el centro de esta afiche podemos encontrar esta figura que apela a algo masculino, ¿cierto? Y en esta parte inferior podemos apreciar que la embriaguez, es decir, este problema con el alcohol, puede llevar a distintas problemáticas de la sociedad. Por ejemplo, el alcohol
Y el consumo problemático puede llevar al manicomio, puede generar invalidez, puede generar miseria en tu familia. De hecho, ahí aparece una mujer con sus hijos, al parecer, pidiendo limosna, pero sin duda lleva también a la degeneración de la raza. Y aquí Camilo Mori lo retrata en este afiche, donde aparece este vaso, y en el vaso está, se identifica claramente un feto humano, y estos puntos suspensivos dan para pensar de que el consumo problemático del alcohol lleva sin duda a la degeneración de la raza. Lo asociamos nosotros a un problema de la comunidad, ¿cierto? No solamente a un problema a nivel individual que le puede afectar a la persona, también a su entorno más cercano como puede ser su familia, sino que también lo lleva a la degeneración de la raza, la degeneración de su comunidad. ¿Por qué les hago este llamado para que nosotros pensemos en esta ficha, y por qué se vincula con la educación cívica electoral? Es porque, como les decía al inicio, en este contexto hay un determinado ciudadano con determinadas características, y eso se representa claramente en esta ficha. Piénsala en la embriaguez. Estas problemáticas no solamente te van a afectar a ti, sino que van a afectar a la comunidad, al bienestar de toda la comunidad, y aún más va a generar un problema de degeneración de la raza. Ahora bien, si nosotros comparamos este cartel, este afiche, con una de las campañas que realizó Senda en el año 2016, podemos apreciar que el foco y al ciudadano al que va dirigido, al público al que va dirigido, es muy distinto al ciudadano al que está pensado para el año 1945. Y aquí podemos revisar, por ejemplo, que el mensaje tiene marcado de manera muy destacada, valga la redundancia, que el problema del consumo del alcohol no es solo un problema, no es un problema más bien de la comunidad, sino que está centrado en la persona, es un problema individual, y ahí ustedes lo pueden apreciar cuando dice, cuida tus límites, el alcohol te quita, no habla de un nosotros, de una comunidad general, el alcohol te quita lo que más quieres, también siempre pensado en lo que se posee como persona. Y si nosotros lo comparamos con lo anterior, este cartel tiene un llamado más bien a pensar de que su actuación tiene una implicancia en la comunidad, y aún más en la raza, que podría ser inclusive la raza chilena. Pero este afiche, esta campaña, está centrado más bien en la acción individual, no tanto en el bienestar de toda la sociedad, de toda una comunidad, sino que más bien en la acción individual. Entonces, ¿por qué les hago este ejercicio? Y vuelvo quizás a reiterar, porque sin duda para la educación cívica electoral es importante el contexto, pero también es sumamente importante para quien nosotros estamos dirigiendo todos nuestros esfuerzos. Debemos conocer quiénes son los principales actores a quien nosotros vamos a traspasar, a transmitir nuestro mensaje. Y claramente el ciudadano de la década del 40 es muy distinto al ciudadano del siglo XXI al que está pensado llegar este mensaje. Uno con una profunda relación con la comunidad quizás nacional, y otro pensado más bien desde la otra perspectiva, desde lo individual, que la acción no afecta tanto a terceros, aunque sabemos que sí afecta a terceros, pero afecta principalmente a mi acción, a mi actuar. Entonces, como les comentaba al inicio, es sumamente importante que nosotros pensemos en el contexto en el que estamos trabajando,
sobre todo en un escenario donde se experimenta un déficit de participación, no solamente en el ámbito de la política electoral, sino que también en un déficit en la participación social. Y esta participación social la podemos, bueno, se puede apreciar en este gráfico de los niveles de participación en organizaciones sociales, tanto en Santiago como a nivel nacional. Y si ustedes observan aquí en este gráfico, el total nacional se indica con color negro. Podemos apreciar que entre el 2000 y el 2009 hay un descenso importante de la participación de las personas en organizaciones sociales, por ejemplo, juntas de vecinos, centros deportivos, sindicatos, entre otro tipo de organizaciones. Por ejemplo, en el año 2000 la participación social bordeaba el 30% y en el año 2009 bajó a un 20%. Entonces hay una caída importante de 10 puntos en esta participación. Y con respecto a la participación, tanto en la zona rural y urbana, porque ahí quizás uno podría decir, pero quizás este gráfico está pensado en el Gran Santiago, pero aquí hay un gráfico que también retrata la realidad de las zonas rurales y las zonas urbanas. Y aquí podemos apreciar el mismo fenómeno que en el Gran Santiago, en donde en la encuesta CACEN del año 2000, si ustedes observan el área rural, el nivel de participación en las organizaciones sociales es de un 42% aproximadamente, y en el año 2009 baja a un 30,1%. También en el ámbito urbano, podemos apreciar la misma caída de este nivel de participación. Por lo tanto, partimos de este contexto estudiando la educación cívica electoral, que el déficit de participación no solamente se aprecia a nivel de política electoral, sino que también a nivel de participación social. Y esto sí ha sido bastante estudiado en este último tiempo. Muy relacionado con lo anterior, les quería compartir este gráfico que se centra en la participación electoral en Chile entre 1988 y 2021. Considera, de hecho, las últimas elecciones de la segunda votación de gobernadores. ¿Y qué es lo que nos llama principalmente la atención de este gráfico? Lo primero es que desde 1988, con el plebiscito que se realizó en ese año, se experimentó desde 1988, pasando por la década del 90, una caída importante de la participación electoral en nuestro país, no solo en las elecciones vemos presidenciales, sino que aún más en las elecciones municipales. Y aquí podemos ver en el año 2016, para la elección municipal, que se experimenta una de las más importantes caídas porque aproximadamente un 35% de la población ejerció su derecho a sufragio, en comparación a la alta abstención que hubo en ese entonces a nivel nacional. Otra cosa importante de este gráfico es que a nivel de participación, podemos constatar que si bien en el año 2012 se instaura el voto voluntario en nuestro país, podemos apreciar que antes de ese periodo, antes del 2012, y con voto obligatorio inclusive, la participación igualmente va descendiendo, sobre todo en la década del 90, y posterior a la instauración del voto voluntario. Si bien no hay una relación directa del voto voluntario con la caída de la participación electoral, sí podemos decir que el voto voluntario profundizó esta caída posterior a la instauración del voto voluntario. Y aquí lo podemos ver, como les decía, en la elección municipal del año 2016. Después, en el año 2017 hubo un repunte
de los niveles de participación. En el 2020 teníamos grandes esperanzas porque con el plebiscito constitucional que se realizó el año pasado, aproximadamente un 50,9% de la población habilitada para sufragar lo hizo, pero esta esperanza fue decayendo en un año porque vemos que en este año 2021, para las elecciones de convencionales constituyentes, gobernadores, alcaldes y concejales, este descenso, o sea, aquí se experimentó un descenso con respecto al plebiscito nacional. De hecho, dejó de participar aproximadamente 1.400.000 de personas, y eso sin duda es algo que nos llama poderosamente la atención porque hubo una alta convocatoria en el plebiscito, pero para las elecciones de convencionales constituyentes se experimenta esta pérdida de los electores, pérdida de los votantes más bien. Y para la última elección de segunda votación de gobernadores, la participación fue aún más baja, cercana al 20%. Ahora bien, ¿cuál es el problema y qué es importante destacar cuando se aborda la temática de la participación electoral? Este concepto que también se trabaja con terceros y cuartos medios en educación ciudadana, y que es el abstencionismo estructural, es decir, cuando las personas dejan de ejercer su derecho a voto, pero en Chile tiene un problema y que por eso sin duda a nosotros nos llama la atención, no solo a CERVEL, sino que también se han realizado bastantes estudios respecto a esta caída de la participación electoral. ¿Por qué razón? Porque esta participación se ha visto desde larga data, es decir, nosotros no podemos decir que fue solamente una caída en los últimos 2 periodos eleccionarios, sino que podemos ver que esta caída se viene experimentando desde la década del 90 hasta ahora. Y lo otro importante es que esta tendencia afecta sin duda, sin lugar a dudas, a los sectores que tienen menos recursos, menos niveles educativos, porque lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. La baja participación electoral tiene también, en nuestro país, tiene un sesgo de clase, porque participan los sectores, participan en las elecciones los sectores que tienen mayor acceso a recursos, mayores niveles educativos. Entonces, por eso se constituye en un doble problema el abstencionismo en nuestro país. Disculpen. Entonces, este es el escenario, este es el contexto en el que nosotros nos enfrentamos, y bueno, nos acompaña esta fotografía que fue extraída de María Elena Patrimonial.cl. ¿Y por qué quisimos posicionar esta fotografía? Porque sin duda los clubes deportivos y toda la sociabilidad que se ejerce en torno a un club deportivo es parte también del fomento de la participación social en nuestro país, y que, como lo hemos visto, también ha ido disminuyendo. Entonces, como les comentaba en el gráfico de participación electoral, lo que pasa en nuestro país, y que ha sido estudiado desde la ciencia política, es que de una menor participación resulta una desigual representación. Y esto, sin duda, hay que abordarlo con los y las estudiantes, porque en ocasiones no estamos tan conscientes, o no hay una mayor toma de conciencia de que si un grupo se resta, hay otro grupo que es el que toma las decisiones, el que ejerce su derecho a sufragio, toma determinadas decisiones políticas, pero a la larga ese grupo minoritario refleja una desigual representación, porque están representados de manera diferenciada distintos sectores sociales. Y eso sin duda va generando también una desafección política.
Y bueno, esto se retrata en esta imagen que se comparte del Congreso chileno, que en ocasiones se discute bastante acerca de de esta premisa de que siempre se eligen los mismos, ¿cierto? Pero también nosotros podemos hacer la contraparte de quiénes son los que siempre eligen. Y eso sin duda es un tema a discutir en las clases de educación ciudadana. Ahora bien, ¿por qué la gente no vota? Que es una pregunta que también de las ciencias políticas se viene analizando ya hace bastante tiempo, principalmente el programa de las Naciones Unidas a través de la Auditoría de la Democracia en el 2016, hizo un estudio acerca de por qué la gente no vota. Bueno, en realidad es un estudio bastante importante en esta materia, y ahí podemos apreciar cuáles son algunas motivaciones de por qué la gente no vota. Por ejemplo, un 40% no votó en la elección presidencial del 2013 porque la política no le interesa. Un 20% porque le dio lata. De hecho, esas eran las expresiones con las que está el estudio, porque estaba enfermo, perdió el carnet, estaba lejos del lugar de votación o no sabía dónde votar. También un 12% piensa que el voto no cambiaría nada, es decir, que su voto no tiene ninguna eficacia en las transformaciones de la sociedad. Un 11% porque no le gustaba ningún candidato, y un 3% para protestar contra el sistema. Entonces, si ustedes observan, podemos apreciar que en este estudio de la Auditoría para la Democracia son distintas las razones que expresan las personas por las que no votan, pero sin duda es importante ir trabajándolas, y después quizás las vamos a revisar con la secuencia de ABP, porque hay muchas de ellas que quizás tienen alojado un prejuicio, una idea preconcebida, que es importante también ir confrontándola con las investigaciones de los hechos. También en las siguientes láminas se presentan algunos ejemplos de encuesta que se realizaron hace unos meses atrás. Por ejemplo, esta encuesta pregunta cuáles fueron las razones para no ir a votar en las elecciones del 15 y 16 de mayo, que son las elecciones de convencionales constituyentes, alcaldes, concejales. Y en esta elección, ahí ustedes pueden apreciar que un 33% plantea que no asistió a votar por COVID. Recordemos, estamos en un contexto de pandemia, por temor o enfermedad, por temor a enfermar. Otro 20% porque estaba lejos del local de votación. Un 17% porque no conocía a los candidatos, y aquí quizás este 17% se comprende sobre todo porque en esa época, bueno, para las elecciones de convencionales constituyentes, habían bastantes candidatos, pero aquí también uno puede ver la contraparte de que es importante realizar el voto informado, realizar la búsqueda de información acerca de la propuesta de dicho candidato. Otro 9% porque ningún candidato me representaba ni convencía. Y que esto también se puede constituir en una paradoja, porque justamente para las elecciones de convencionales constituyentes existía un universo muy diverso de candidatos de un sector político y otro. Por lo tanto, aquí también sería interesante ver por qué sale a la luz esta razón para no ir a votar. También en otra encuesta, respecto a las mismas elecciones del 15 y 16 de mayo, se les pregunta a las personas cuáles fueron las razones para no ir a votar,
Y también hay algunas razones, por ejemplo, que estaba inscrito en otra ciudad y no pude viajar, que habían demasiadas elecciones y no tenía claro por quién votar. Un 13%, y aquí llama la atención, un 13% no sabe por qué no votó, otro 11% porque no podía dejar la casa o el departamento solo, un 11% no me interesa la política. Por lo tanto, es sumamente importante comprender estos fenómenos, principalmente el de la baja participación electoral, la desafección política, que se constituyen en elementos de contexto para la educación cívica electoral. Y aquí nosotros podemos apreciar como un elemento de contexto fundamental para el estudio de la educación cívica electoral, es que es sumamente necesario fomentar en los estudiantes las competencias informacionales, que esto se viene abordando en distintos estudios también en nuestro país, sobre todo en los estudios PISA, de que un 49% de los estudiantes de 15 años no tienen las competencias básicas para desenvolverse exitosamente en el siglo XXI, y aquí es importante pensar, porque quizás uno podría hacer la mención de que no tiene capacidades, por ejemplo, para el dominio de las tecnologías de la información, pero en varios estudios han surgido como resultado de que hay un porcentaje importante de estudiantes que tienen una baja comprensión lectora, baja también comprensión de análisis de algún texto, análisis de una fuente, y sin duda para la educación cívica electoral, para las habilidades del siglo XXI en distintas asignaturas y de manera transversal, son importantes fomentar las competencias informacionales. También, y aquí les puse este ejemplo de una noticia falsa que tuvo muchas réplicas en las redes sociales, que fue compartida en Chile más de 1 millón de veces, una noticia falsa justamente que aborda un tema muy, muy sensible y preocupante en nuestro país en la actualidad, que alude a la inmigración. Esta persona compartió una noticia falsa con datos que sin duda dejan entrever por lo menos alguna duda acerca de los datos. Y lamentablemente esta noticia tuvo mucha réplica en distintas instancias, pero lo peor es que no fue solamente la cantidad de veces que fue compartida, sino que también los comentarios a los que dio lugar, principalmente comentarios de índole racista. Entonces, sin duda, un elemento importante a trabajar con los estudiantes, y que también que también se promueve en las bases curriculares, los programas de estudio de educación ciudadana, es trabajar desde el análisis, las noticias falsas, trabajar la posverdad sobre todo, y cómo estas influyen en el votante, cómo estas influyen en cambiar o incidir en el pensamiento político de una persona. Estas son competencias sin duda que debemos promover para la educación cívica electoral. También otro elemento muy importante, y que en nuestro país ahora ha tenido bastante problemas para afianzarlo, es la confianza interpersonal, que en una cultura que busca la democracia, se sustenta en la democracia, es fundamental fomentar la confianza interpersonal, y que esta confianza interpersonal se promueve, por ejemplo, a través de las asociaciones secundarias, como es un partido político, organizaciones sindicales, organizaciones vecinales, y que son proclives a la participación efectiva, permiten que uno confíe también en el otro, confíe en que la otra persona va a hacer lo mejor para
no solo para él, sino que para el país, pensando siempre en el bienestar común. Y por eso es sumamente importante también reforzar este tipo de confianza, que no solamente, no solo desde el ámbito individual, sino que también pensando en el otro, y que, como yo les decía, en nuestro país también se han hecho estudios de que hay un alto nivel de confianza, no solamente en instituciones políticas, sino que también confianza en el otro. Somos uno de los países que menos confía en el vecino, en los amigos, en las personas que pueden ser muy directas a uno, muy cercanas. Entonces esto también es un elemento de la cultura pro-democrática, como aparece ahí, y que es importante ir reforzando. Ahora bien, ¿cuáles son las dimensiones de la educación cívica electoral y que yo les comentaba al inicio del taller, y que es importante que nosotros lo abordemos y que podamos incorporar también en las clases de educación ciudadana, o quizás al implementar el plan de formación ciudadana, y que lo podemos trabajar sin lugar a dudas? Lo primero es comentarles que una de las principales dimensiones de este ámbito, de la educación cívica electoral, es que debemos estar conscientes de que la cultura política se transfiere de manera intergeneracional, es decir, el conocimiento político, los saberes políticos de una familia, que quizás en alguna familia pueden ser muy reducidos, en otros muy amplios, se transfieren de igual manera a través de distintas generaciones, a través de sus hijos, de sus hijas. Y aquí lo importante que hay que hacer notar es que en las familias donde ha existido una constante, o donde las familias, por ejemplo, no se discute acerca del ámbito político, no hay quizás una conducta tan arraigada para el votar, quizás en una familia muy pocas personas, o quizás de todo el grupo de integrantes solamente una de esas personas vota, y quizás no en todas las elecciones. Esas familias lo que van generando es una transferencia de la desigualdad política, y que eso sin duda se constituye en un obstáculo para el fomento de la educación cívica electoral. Y recordemos, la desigualdad política, sin duda, una de las instituciones que puede contrarrestar esta desigualdad política es la escuela, que se compone en esta institución que puede frenar esta transferencia de desigualdad política. También un aspecto muy importante a abordar dentro como dimensión de la educación cívica electoral, es que si la escuela es la última institución que puede fomentar la cultura política, esta cultura política tiene que ser proclive a la participación. Tiene que ser una cultura que afiance la participación de los estudiantes en distintas instancias, por ejemplo, en las elecciones de centro de estudiantes, en las elecciones de las directivas de curso, entre otras instancias de participación. Y en la escuela, un aspecto muy importante donde sin duda se puede afianzar esta cultura política es a través, y aquí está muy bien indicado, a través del clima escolar, que no está tan afectado por el origen sociocultural, porque en esta instancia de convivencia escolar, de clima escolar, donde los estudiantes pueden convivir con sus compañeros, con los profesores, con los asistentes de la educación, con la comunidad escolar, y puede además de eso participar en distintas instancias de decisión política, de diálogo, de debate, pese a que quizás en la familia exista una desigualdad política que se ha ido transfiriendo de generación en generación. Entonces aquí es sumamente importante analizar de que en un
curso nosotros nos vamos a encontrar con una diversidad de cultura política que está arraigada en nuestros estudiantes, algunos quizás más afianzada en su núcleo familiar, otras quizás no, pero lo importante es que la unidad educativa es la última institución que puede de alguna manera ir ponderando, puede ir sopesando esta desigualdad. ¿A través de qué elementos, por ejemplo? A través de la generación de distintas instancias de participación política. Ahora bien, ¿cuál es el enfoque de CERVEL? Y que a nosotros nos interesa también, sin duda, enfatizar, de que es fundamental que en una institución se fomente este círculo virtuoso de la relación, o sea, fomentar la participación ciudadana, fomentar la educación cívica en el establecimiento, generar, por ejemplo, elecciones escolares, con todos los procedimientos y requisitos que tiene por ejemplo, una elección a nivel nacional, una elección de presidente de la República, pero sin duda, cuando no existe el refuerzo de los padres, en este círculo virtuoso, se puede generar aquí un corte de este círculo, porque sin duda va afectando el interés, la motivación de los estudiantes. Por lo tanto, el llamado no es solo a que los estudiantes participen, sino que también tratar de incorporar, de integrar a los padres, a los apoderados, para que sean sin duda un aporte, participen de manera activa en el fomento de la participación ciudadana. Y que nosotros como servicio electoral fomentamos a través de distintas instancias, principalmente a través de la página de formación ciudadana. Bueno, esta información, estas citas que le estamos compartiendo, no voy a profundizar en ellas, pero yo les voy a compartir la PPT, así que ahí ustedes pueden después profundizar en cada una de estas citas. Ángela, ¿Sí? ¿puedo compartir algo? Si Sí, puede retroceder un poquito. sí. Eh, otra más, donde estaba el diagrama de participación ciudadana. ¿Sabe ¿Ese? qué me llama profundamente la atención? Que solamente acá se aborde la participación ciudadana de la dimensión de la democracia solamente de lo que es lo electoral. Tenemos que entender que la ciudadanía implica mucho más allá que el voto. Y no veo, por ejemplo, acá una situación de generar instancias de debate donde los alumnos se haga valer su palabra, como también no solamente delegando responsabilidades, sino como un agente activo a través de la participación de foros, que también es relevante para la toma de algunas de decisiones. Y eso vendría a alimentar un poco más este concepto de democracia, que no solamente acabe en el voto. Y yo creo que ese es uno de los graves problemas que hoy día existe con la democracia representativa en nuestro país, ya que solamente se delega en el voto y hasta ahí nomás llega. No era como antes, los años 60, años 70, donde existían instancias de participación, donde la comunidad participaban, donde los alumnos escogían a sus representantes, estaban las instancias de los equipos de fútbol que usted decía, las distintas instancias deportivas, los centros de madre, la junta de vecinos, donde pudieran sociabilizar los problemas de las comunidades. Y lamentablemente ese es el grave problema que hoy día está existiendo, que todo lo que por lo menos se está solucionando es a través del voto, que estamos profesionalizando al político, que él viene a resolver todos nuestros problemas, siendo que la raíz para solucionar es la base social. Eso, no sé, es mi perspectiva y no sé si me habré adelantado, pero esa es mi sensación que me está dando a conocer como este enfoque que tiene Cervel, que la democracia solamente acaba con lo que es la votación,
por las elecciones escolares, las campañas, y hasta ahí nomás queda. Ángela, que Sí, le habla acá, ¿puedo dar alguna, mi visión? A sí. ver, bueno, Y de quien le ahí habla, continuamos con la ya, presentación y la reflexión. ya, Sí, perfecto, ok, gracias. sí, Gonzalo. Ya, yo escuché. Sí, No, es que mire, yo concuerdo totalmente con el relato que acabo de escuchar, porque entonces acá me surge una pregunta. Ahora, en pleno siglo XXI, todavía seguimos enseñando educación cívica, surgida en el año 80, en plena dictadura, es decir, que se enseña desde el contenido, donde los alumnos son entes pasivos o receptivos, ¿ya? De conocimiento, donde hay un respeto uniforme, una enseñanza uniforme de respeto a la institucionalidad, o, o realmente estamos enseñando formación ciudadana. Dicho de otro modo, nosotros creo que, eh, como dice acá, claro, acá está solamente enfocado en la participación del sufragio, desde el voto, de la manera más tradicional de una democracia representativa. Entonces, lo estamos enseñando solamente la democracia como desde la institucionalidad, desde lo tradicional, pero no como la democracia como forma de vida. Y yo creo que la democracia como forma de vida está presente, tenemos un gran potencial, sobre todo en nuestros alumnos y alumnas, también en nuestras comunidades, porque la democracia, no es, insisto, no solamente se reduce a democracia, al concepto desde la institucionalidad, sino como forma de vida. Creo yo, y acá quiero llegar a otro tema, si nosotros decimos de desigualdad política, ¿cuál es la gran responsabilidad que tenemos la educación ante esto? Yo creo que nosotros estamos muy al debe. A lo mejor tal vez estoy siendo muy sentencioso, muy drástico, porque yo creo que nuestros alumnos y alumnas sí tienen mucho que decir, tienen un gran potencial, hay una gran materia prima. Y eso quedó demostrado en el estallido social. Creo yo, estoy muy equivocado. Entonces, yo creo que esto sería para una pregunta de ensayo. O sea, nosotros, si ante la desigualdad política de la abstención, o mejor simple, de la participación, no solamente desde el sufragio o el voto, nosotros como escuela revertimos hacia una participación activa o simplemente profundizamos esta situación de desigualdad política. Yo creo que sí, lamentablemente, que la formación ciudadana desde la ley 20.911, lamentable en Chile, no ha propiciado, no ha generado el impacto o el éxito o la importancia que realmente se merece. Nosotros, yo creo, desde el adultocentrismo, hemos cometido el error de esta desafección. Y yo creo que los alumnos y alumnas sí tienen mucho. A lo mejor ellos están un poco, digamos, no sé si está bien decirlo, reacios desde, como insisto, desde la manera institucional o tradicional, que todos, como la que está haciendo acá el curso el CERVEL, pero de otra manera, de una sentido más comunitaria, más activa, que incluso en cierto tiempo estuvo hasta invisibilizado, yo creo que se está haciendo. Pero nosotros, sobre todo los educadores, somos el efecto bisagra, el punto de inflexión. ¿Para qué? Para realmente llegar a una democracia como forma de vida más participativa, más comunitaria, o simplemente estamos más acentuando, profundizando esta desafección o esta desigualdad política. Bueno, esa es mi opinión, más que nada, no sé si... muchas gracias, Leopoldo y Gonzalo por las reflexiones. Quizás más adelante voy a profundizar en los comentarios, pero sí les quiero adelantar que nosotros como CERVEL, como Servicio Electoral de Chile, y frente a esta baja abstención, o sea, a esta baja participación electoral, para nosotros sí es una preocupación la promoción del voto, pero también, y aquí yo recojo las palabras que ustedes comentan,
Nosotros sí estamos a favor y fomentamos también a través de la página de formación ciudadana distintas instancias de participación. Sabemos que la democracia no se iguala solamente a la votación, pero nosotros sí estamos a favor de fomentar, por ejemplo, el discurso político, que sin duda a través de las distintas guías de aprendizaje que se han ido compartiendo en la página de formación ciudadana como parte de la unidad de formación ciudadana, se promueven los debates, se promueven otras instancias que van de la mano también con la participación electoral, con la participación política. Hay también distintos recursos que están dirigidos no solamente al ejercicio del voto, sino que también, por ejemplo, que una persona pueda comprender el análisis de un discurso político, pueda fomentar los liderazgos políticos, porque en ocasiones nosotros siempre nos dirigimos quizás al derecho a elegir, pero también está el derecho a ser elegido, y eso también va de la mano con otras competencias que es importante fomentar desde el ámbito actitudinal. Bueno, esa como desde el enfoque CERVEL, si bien nuestro principal propósito es fomentar la participación electoral, fomentar la participación ciudadana, sí nosotros reconocemos la importancia de todas las otras instancias que, como ustedes compartieron, promueven la participación del estudiante en distintas instancias, desde el diálogo, el debate, la participación, por ejemplo, en proyectos de mejora desde su propia comunidad escolar, pensar también que ellos están insertos en un medio que puede tener muchas quizás necesidades, demandas de todo tipo. Entonces, para nosotros sin duda, uno de los medios y uno de los principales propósitos son las elecciones también. Esto no se acaba solamente con las elecciones, sino que también hay otras instancias. Pero también es importante fomentar la idea de que en una democracia representativa el voto sí es importante, y el problema que nosotros tenemos como país de abstención electoral también es importante abordarlo, porque no solamente genera una tendencia estructural, sino que también tiene a su base un problema de sesgo de clase, y eso sin duda que es una de las principales preocupaciones en nuestro país, porque ya somos un país desigual en el ámbito social, económico, y esta desigualdad lamentablemente también se traspasa al ámbito político. Y respecto a la segunda pregunta de Gonzalo, o más bien a la reflexión, la educación cívica electoral tiene una larga trayectoria en nuestro país. De hecho, más o menos en 1920 ya se empezaron a compartir los primeros manuales de educación cívica, claramente dirigido a un tipo de ciudadano, donde era importante afianzar la ciudadanía, ¿cierto? Desde una concepción como comunidad nacional. La educación ciudadana sí se ha ido modificando sus bases, sus contenidos, pasando por la década del 80, desde 1920 hasta la década del 80, después en el año 97 dejó de estar presente en el currículum nacional por diversas razones, pero uno de los diagnósticos que se ha realizado desde el punto de vista curricular es que si bien los estudiantes, aunque vivan en un sistema democrático, sí es importante fomentar ciertos elementos que son quizás propios de la educación cívica, y en este caso la educación ciudadana, cuando se comenzó a constituir la nueva asignatura en tercero y cuarto medio, recoge estos elementos de la educación cívica que se fueron perdiendo durante los 20 y tantos años que dejó de estar en el currículum la educación cívica. Y por eso en la actualidad, si nosotros analizamos los programas de
estudios de tercero y cuarto medio, podemos ver que hay elementos muy importantes de trabajar desde el punto de vista de la educación cívica, pero sin duda con las metodologías que ustedes comparten, a través del diálogo, a través de los proyectos comunitarios, a través del voto, es decir, a través de distintas instancias. No sé Ángela, disculpe que la interrumpa, Sí. pero más que nada hacerle la invitación a todos nuestros colegas, ¿cierto? Que al finalizar viene un proceso de reflexión y también vamos a poder compartir, ¿cierto? Debatir ciertas ideas para que no volvamos a interrumpir la presentación de Ángela y así al final ver un enfoque global también a la presentación, considerar también que hemos visto la historia del voto, y ahora estamos viendo el proceso en sí para poder explicar la metodología, ¿cierto? Que es bien interesante y que se adelanta un poquito a lo que ustedes están comentando. Así que eso, solicitarles que al final podamos compartir, ya sea escribiendo, ¿cierto? O yo les voy a ir habilitando el micrófono. Muchas gracias. Muchas gracias, Patricia, y también muchas gracias a los profesores por las reflexiones. Como les comentaba, y para continuar con la presentación, hay ciertos fundamentos que son importantes para la didáctica de la educación cívica electoral. Como les decía al inicio, esta didáctica es distinta a la didáctica de la historia, distinta a la didáctica de la geografía. Obviamente uno puede utilizar también ciertos componentes de las otras didácticas para contextualizar al estudiante desde habilidades temporales y espaciales. Obviamente eso se puede trabajar de manera conjunta. Sin embargo, un aspecto importante a considerar dentro de la educación cívica es que aborda principalmente problemas de la actualidad y tienen que ser problemas que les hagan sentido al estudiante, problemas que surjan de los desafíos que tienen como sociedad, de las necesidades, de los intereses que tengan como sociedad, y tal como aparece ahí, que emerjan de temas que pueden ser controversiales y que estén afectando sin duda a la sociedad. Entonces, un primer elemento a abordar es que la educación cívica aborda problemas de la actualidad. También, y quiero destacar este graffiti que fue dibujado, diseñado por ESEC, y que está en la calle 21 de Mayo en Antofagasta, que la didáctica de la educación cívica electoral también aborda problemas que incorpora la misma realidad, ¿cierto? Principalmente de la realidad local. Y aquí quiero hacer un enlace con lo que comentaban los profesores. Nosotros no podemos ver de manera aislada la educación cívica como un tratado político, como un manual de educación cívica, como se compartían a los estudiantes hace mucho tiempo atrás, hace muchos años atrás, sino que para que le haga sentido al estudiante debemos trabajar con problemas de la misma realidad local, por ejemplo, analizando noticias regionales, noticias de la propia comuna, sin perder obviamente de vista la perspectiva global o la perspectiva nacional, sino que también ir trabajando, por ejemplo, elementos del propio patrimonio cultural, propio patrimonio natural, donde está inserto el estudiante. Cuando un estudiante se aproxima a lo que es conocido para él, ese aprendizaje es significativo, tiene sentido. Y por eso es importante que la educación cívica incorpore estos elementos. También otro aspecto que es importante y que es lo que también abordamos hace unos minutos atrás, que es fundamental como para la educación cívica comprender que el votar sirve y ha servido,
por ejemplo, cuando nosotros los estudiantes les podemos ejemplificar o representar que ciertas leyes sociales surgieron por las iniciativas de determinadas personas, de determinados candidatos, eso sin duda para el estudiante le puede generar un clic en su cabeza de que es importante, primero, el voto informado, y segundo, que el voto sí transforma la realidad, sí transforma, sí puede transformar la vida de la propia comunidad, ya sea a nivel nacional, a nivel comunal. Y llegamos ya a la última parte de este taller, donde vamos a abordar la secuencia didáctica, que como les compartí al inicio, nosotros tomamos y formamos parte de esta metodología que promueve el Ministerio de Educación en la asignatura de Educación Ciudadana, y es la didáctica de aprendizaje basado en problemas, que es una didáctica activa de metodología del aprendizaje. ¿Y en qué consiste esta estrategia didáctica? ¿Cuáles son los pasos fundamentales de esta estrategia? Los pasamos a revisar a continuación. Como ustedes pueden ver, esta estrategia se compone de 7 pasos que tienen distintas instancias de problematización, de investigación y de reflexión. El objetivo principal del aprendizaje basado en problemas, como bien dice su nombre, es partir de una problematización, de un debate donde nosotros podemos compartir, argumentar y contraargumentar las creencias, los prejuicios, las ideas preconcebidas, para luego pasar a compartir estas creencias, discutir en torno a estas creencias, estos prejuicios. Luego pasamos a una tercera fase de investigación que se realiza en las fuentes prescritas, para ir confrontando los hechos con los prejuicios que se compartió en esta fase. Posteriormente realizamos una instancia de exposición de los resultados de la investigación. En el paso 5 construimos las preguntas provisorias para llegar a una definitiva. El profesor va guiando este proceso. Y para terminar finalizamos con el paso 6, donde el profesor comparte las principales opiniones, ¿cierto? Los confronta con el paso número 1 y se realiza una reflexión grupal. Y por último, que este paso, si bien no se considera en la clase, el docente sí lo puede fomentar, es el paso de la internalización y el fomento del pensamiento crítico para avanzar en la metacognición. Entonces la estrategia que nosotros les planteamos a ustedes como Servicio Electoral de Chile y para la educación cívica electoral es trabajar a través del aprendizaje basado en problemas, con estos 7 pasos. Aquí ustedes pueden observar que cada paso tiene indicado, por ejemplo, que aquí vamos a trabajar a nivel de curso, en el paso 1, en el paso 2 a nivel de grupos, ¿cierto? En el paso 3 a nivel de grupo, y en el paso 7 se trabaja de manera individual porque queremos llegar a una internalización. ¿Cuál es la característica principal de esta estrategia? Es que pasamos desde una problematización con un tema que tiene que generar obviamente controversia, tiene que generar discusión, tiene que generar debate, para ir derribando y confrontando los prejuicios que se van expresando en este paso 2. Entonces, vamos a revisar las características de cada uno de estos pasos, y como les comentaba, en el paso número 1 se genera la problematización, y aquí la característica principal es que el docente o la docente comparte preguntas problematizadoras vinculadas, por ejemplo, con la educación cívica electoral.
tiene que ser una pregunta que genere controversia, que permita al estudiante confrontar sus ideas con los prejuicios que puede tener, generar, por supuesto, la reflexión y llevarlos a un diálogo, obviamente en un marco de respeto y de tolerancia de las ideas. Entonces, dos ejemplos de preguntas problematizadoras. Por ejemplo, si nosotros estamos trabajando la participación política de la mujer, podemos compartir como pregunta: ¿por qué las mujeres no se ganan su puesto y hay que darles cuotas? Por ejemplo, si estamos trabajando participación y representación política de la mujer. O también otro ejemplo: en nombre del bien de la mayoría, ¿podemos obligar a la minoría? Si ustedes observan, estas preguntas van a generar debate, podrían ser incómodas de responder para los estudiantes, les podría generar problemas también con los prejuicios que tienen, quizás a algunos les va a dar miedo compartirlos porque quizás qué va a pensar el otro compañero. Entonces, lo que nosotros buscamos es justamente eso: remover la conciencia, remover estos prejuicios y fomentar la problematización y el diálogo. Y lo otro importante es que estas preguntas se crean desde una bipolaridad, tratar de generar una opción y contrastarla con la otra opción, para justamente generar un mayor debate. Ahora, por ejemplo, si nos centramos en la actualidad, una pregunta problematizadora pensando en el problema del COVID: ¿la vacuna contra el COVID debe ser voluntaria a pesar del peligro de contagio o debe ser obligatoria para proteger a la comunidad? Esa también es un ejemplo de pregunta problematizadora y que sin duda puede promover la reflexión, puede promover el debate entre los estudiantes. Y aquí se ve claramente esta bipolaridad que yo les comentaba, de confrontar a quienes creen que la vacuna debe ser voluntaria y quienes creen que la vacuna debe ser obligatoria. Si vamos al segundo paso de esta estrategia didáctica, el paso de creencias y prejuicios, pasamos ya al concepto de flujo de ideas, y es en esta instancia donde los estudiantes comparten las ideas, comparten sus prejuicios, pero lo importante aquí a destacar es que este flujo de ideas no puede exceder más allá de 10 minutos, sino vamos a estar con los tiempos muy acotados y ya después la discusión quizás no va a llegar a buen puerto, en el sentido de que nos vamos a estar dando vuelta quizás en la misma idea, y lo importante es ir confrontando prejuicios con los hechos investigados. Por lo tanto, en el paso 2, los estudiantes comparten sus ideas, se da un flujo un flujo libre de ideas, los estudiantes también van normalizando entre ellos, y aquí sin duda es importante destacar que esta discusión se tiene que generar en este marco de respeto. Posteriormente pasamos al paso 3, que es el de la investigación, y en este paso, que se titula como investigación de hechos, el profesor que realiza estructura, por ejemplo, la pregunta que nosotros realizábamos de la vacuna contra el COVID, si debe ser voluntaria o debe ser obligatoria. Ahí los estudiantes van a compartir distintas opiniones acerca del tema, y lo que hace el profesor o la profesora es agrupar estas opiniones en temas, y estos temas después se van a conformar en los temas a investigar por los estudiantes. Entonces el profesor conforma grupos de trabajo, cada grupo va a abordar uno de estos temas, va a investigar acerca de estos temas, y aquí lo importante es que este paso sea guiado por el docente, se fomenten las competencias informacionales, y en virtud de eso el profesor es quien les comparte las fuentes para que el mismo estudiante pueda consultar en fuentes confiables, fuentes fidedignas,
y también se optimiza el tiempo en el sentido de que en la misma clase se confronten estos prejuicios, estas ideas preconcebidas con la investigación de los hechos. Por lo tanto, es importante en este paso que se investiguen los temas que emerjan de esta discusión, también indicarles a los estudiantes las fuentes, prescribirles las fuentes, y que los resultados de la investigación no excedan más allá de media plana o una diapositiva de PowerPoint. También pasamos ahora al paso número 4, en el que los grupos trabajan de manera colaborativa y exponen los resultados de su investigación. Pasamos posteriormente al paso número 5, y que este paso es fundamental que lo guíe el profesor, tanto el paso 5 como el 6, porque lo que se busca es iniciar desde la pregunta provisoria, ¿cierto? Una respuesta provisoria, hasta llegar a una respuesta, comillas, definitiva. Es en este punto donde el profesor va contrastando lo que va emergiendo de la propia investigación y lo confronta con la pregunta inicial, con la pregunta problematizadora. El sexto paso es fundamental en esta secuencia didáctica. ¿Por qué razón? Porque es en este paso donde se genera la reflexión grupal. En este espacio es donde el profesor o la profesora confronta los prejuicios y los estereotipos que compartieron los estudiantes al inicio de la sesión, y lleva a la reflexión grupal. Es fundamental, y aquí me paso a la última etapa de esta secuencia, que se fomente sin duda un espacio para que los estudiantes puedan sintetizar, puedan concluir las ideas claves del tema que se abordó, del tema que se investigó, pero también el profesor o la profesora podría generar preguntas que los estudiantes se lleven a su casa y las puedan reflexionar, y que esas preguntas les permitan a ellos internalizar los conceptos principales, realizar procesos metacognitivos. El profesor puede cerrar la clase diciéndole a los estudiantes, ¿cambió su visión del tema o no cambió su visión del tema? Que esa podría ser una pregunta metacognitiva. Si cambió, ¿en qué sentido cambió? Y si no cambió, y ahí ustedes pueden plantear distintas preguntas que les permita al estudiante evaluar esta brecha, esta distancia entre lo que yo creía del tema antes de todo este proceso de investigación, reflexión colectiva, y lo que pienso ahora después del tema investigado. Por lo tanto, es sumamente importante que profundizar en estas dos últimas etapas, que es el paso número 6, que es la confrontación propiamente tal de los prejuicios, de los estereotipos con la investigación, y realizar y fomentar esta síntesis para los estudiantes. Y por último, y lo que nosotros queremos aspirar como metodología, como didáctica de la educación cívica, al utilizar la secuencia de aprendizaje basado en problemas, es desarrollar la habilidad de pensamiento crítico, que es una habilidad que está también, que se fomenta bastante en educación ciudadana, y se fomenta también en historia, el pensamiento crítico. Y lo importante de esta habilidad es que al estudiante les permite hacer una autoevaluación, una autorreflexión del propio juicio. Le permite también analizar e interpretar información, y a partir de ello obtener una reflexión. Una reflexión sin duda argumentada, fundamentada, porque ya pasó por todas las etapas, por todos los pasos que se presentaron anteriormente. Y por último, y para cerrar, es importante, como les decía, el proceso metacognitivo, que permita a los estudiantes observar, valorar, reflexionar, dialogar, criticar la realidad, asumir posiciones respecto al tema que hemos abordado.
Y para sintetizar la metodología que hemos presentado, yo les comentaba al inicio que la educación cívica electoral tiene dimensiones, tiene fundamentos que sin duda fomentan la participación, no solamente a través del voto, sino que aquí, como podemos ver, a través de esta estrategia didáctica del aprendizaje basado en problemas, se fomentan distintas habilidades que generan sobre todo problematización y reflexión. Vemos, por ejemplo, a través del aprendizaje basado en problemas, cómo a partir de una idea podemos problematizar, podemos generar debate en los estudiantes, podemos también generar instancias de compartir creencias y prejuicios siempre normados. Fomentamos también la investigación, la exposición y la comunicación de ideas, que es otra habilidad importante a destacar. Construimos las preguntas, intentar llegar a una pregunta, a una respuesta definitiva. Fomentamos la reflexión grupal y por último llegamos al proceso de internalización y fomento del pensamiento crítico. Entonces esta es la secuencia que nosotros proponemos como servicio electoral y que de hecho se ha trabajado en el curso de educación cívica electoral que estamos dictando en estos momentos para los profesores de historia. Esta es una de las didácticas que nosotros trabajamos de manera muy profunda en el curso y sin duda los profesores agradecen estas instancias que permitan a los estudiantes desarrollar no solamente la habilidad de investigación, sino que también de problematización y de reflexión, ya sea individual como colectiva. No sé si hay alguna consulta, pregunta. Ya finalizamos la presentación. Y al igual que la sesión anterior, yo les voy a compartir la presentación, voy a enviar por correo, al igual que la grabación de esta clase, o de esta segunda sesión del taller. Ahora pueden ir levantando su manito y habilitando el micrófono, así nosotras podemos, o si gustan también, pueden escribir en el chat y los leo, como gusten. Muchachas, disculpen, como ustedes son las expertas, ¿ustedes tienen la literatura o las fuentes de donde extrajeron esta metodología? Porque igual, para serles franco, es primera vez, yo de hecho ni siquiera hago formación ciudadana. Yo soy profesor de historia y como jefe de departamento me dijeron tienes que estar acá. Pero igual me interesaría de yo inculcárselo al colega que está impartiendo esta asignatura, y me encantaría compartirle también la literatura para que vaya profundizando, para que lo reflexionemos en los tiempos del departamento. No sé si ustedes tienen la fuente, porque lo encontré sumamente bueno. Yo les voy a decir, igual uno está bien oxidado. Yo salí hace 12 años de la universidad y la formación ciudadana, para serle franco, era como un poco, hay que aprenderse la Constitución, lo que nos enseñaron antiguamente a nosotros. Entonces no viene como esto nuevo, y muchas veces lo que se aplicó era la didáctica de la historia aplicada en formación ciudadana. Entonces ahora, como está todo en boga, sería bueno que si nos pudieran compartir la literatura, las fuentes más actualizadas que ustedes están utilizando como equipo CERVEL. Sí, de hecho, nosotros sin ningún problema podemos compartir a su correo las fuentes que fueron consultadas para esta ocasión. Y recordarles también que en educación ciudadana el aprendizaje basado en problemas está explícito en los programas de estudio y en las bases curriculares, al igual que la metodología de aprendizaje basado en proyectos, que son metodologías activas de enseñanza-aprendizaje y que explícitamente
se promueven en ambos, tanto en las bases curriculares como en los programas de estudio. Así que sin duda nosotros vamos a compartirle las fuentes con el objetivo de que puedan ir incorporando estas metodologías en el trabajo, no solamente en aulas, sino que también, por ejemplo, a nivel de trabajo con los centros de estudiantes, con el plan de formación ciudadana, fomentando también las directivas de curso que se pueden trabajar desde estas perspectivas más de metodologías de aprendizaje más activas. Ujú, ujú. Jimena había levantado la manito hace un ratito. Sí, hace rato en la primera intervención había... Sí. Es que yo tengo 32 años de profesora de historia, ¿ya? Pero también en estos 2 últimos años me ha tocado el desafío de enseñar educación ciudadana. Ya en eso yo estoy, y como decía la profe, yo le encuentro razón, que hay hartos problemas que se discuten dentro del programa de educación ciudadana, por ejemplo, en el objetivo del tercero medio, especialmente en el de participación. Ahí sí pasa mucho, y nosotros con los chicos tocamos el problema de la desafección política. Pero acá se habla, ¿cómo se llama? Como decía el colega, mucho del asunto del voto, yo lo encuentro razón, e incluso yo encontré una estadística que le mostré, que discutimos con los chiquillos, acerca de los grupos sociales en Chile, quiénes son los que votan, los ABC1 y todas esas cosas. Los niños tienen sus opiniones muy claras, ellos les gusta la democracia, lo que no les gusta es la política. Y el voto lo asocian a la política. ¿Y por qué los niños, y yo de los mismos estudiantes haciendo problemas con ellos y tratando de buscar su opinión, su pensamiento crítico, etcétera, yo a los chicos les decía, pues, ¿por qué a ellos no les gustaba la política? Entonces muchos niños dicen que no les interesa porque nadie soluciona los problemas sino uno mismo. Ellos ven que los políticos no están cerca de la gente, lo sienten muy lejos de las personas, como en una esfera diferente. Yo estoy en este caso estoy comentando lo que yo hago, lo que yo veo en mis clases. Entonces, yo veo que de repente se toma mucho el problema de la gente, pero también hay estadísticas que muestran por qué la gente no quiere votar. Y no quiere votar porque la gente está desencantada del sistema político. Y usted hablaba, por ejemplo, del sistema político como era antes. Yo me acuerdo de los años 70, 80, antes de la dictadura militar, la gente practicaba la política en su casa. Los jóvenes de temprano tiempo pertenecían a una juventud política. Hoy día los partidos políticos ya no juegan ese rol. O sea, lo hacen, pero no de una forma interesante que atraiga al joven a participar en la política. Entonces, mientras no se solucionen esos problemas de fondo, siempre vamos a tener el problema de votación. Hay que captar el interés de las personas. Y a mí lo más triste que me parece que haya sacado todo lo que era la educación cívica antiguamente llamado en época de democracia, no en época de dictadura, porque yo estaba en el liceo en dictadura y tuve educación cívica. Y en democracia sacamos educación ciudadana y ahí está el resultado que tenemos hoy día. Ciudadanos que no les interesa la política. Eso nomás quería dar mi opinión respecto a la forma en que está presentando este problema. Es bien interesante la metodología. Yo creo que ya hace tiempo que nosotros ya no hacemos esas clases donde uno le enseña a los niños el contenido. Acá en educación ciudadana por lo menos se habla mucho con los chicos y hay mucho fomento de lectura de fuente, comentarios, presentar casos reales, por ejemplo el asunto de los derechos laborales, que también hay dentro de las temáticas que se tocan, y uno puede mostrar, por ejemplo, problemas que pasan en el ámbito laboral, etcétera. Entonces ya no está como antes. Yo creo que este sistema se está usando ya mucho más y va a seguir usándose en lo que va a ser la enseñanza de la historia también y de la formación ciudadana, educación ciudadana. Gracias. Muchas gracias, Jimena, por la reflexión, y comparto varios elementos que tú nos comentas. Por ejemplo, el tema de la desafección política, sin duda tiene una de las explicaciones, es justamente esta distancia entre el mundo político y el mundo juvenil. De hecho, ese análisis también lo abordó un estudio que realizó el Programa de las Naciones Unidas, PNUD, y plantea que
que hay una brecha entre el partido político, por ejemplo, que el partido político ya no viene a representar todas las demandas e intereses de la sociedad, y ahí se genera esta distancia, principalmente con el mundo juvenil. Ahora también en ese mismo estudio aparece que el mundo juvenil también ha buscado otras formas de participación que no solamente se expresan en el voto, sino que también hay otro tipo de formas de participación donde ellos van canalizando estos intereses políticos e intereses sociales. Así que sin duda, por ejemplo, la brecha entre los partidos políticos, la desconfianza también en algunas instituciones, como son los partidos políticos, es una de las razones justamente para entender por qué no se está participando de las elecciones, por qué menos personas, y principalmente los grupos juvenil, no está participando de esas instancias. Y los políticos son los grupos sociales menos aprobados por la ciudadanía, son los más mal calificados. Sí, sí, justamente hay estudios, y de hecho se ha compartido también en el texto escolar. No recuerdo bien si de tercero o cuarto medio, la desconfianza, de hecho se analiza esas temáticas de la desconfianza en ciertas instituciones de nuestro país, y que podrían profundizar esa desafección política. Y también respecto a lo otro que comentaba de la educación cívica electoral, sí, justamente la educación cívica fue excluida del currículum en la década del 90, post dictadura militar en nuestro país, y una de las razones que explica esta exclusión, aunque no hay solamente una, sino que plantea que como estábamos viviendo ya en una sociedad democrática post dictadura, los valores de la democracia, los valores de la tolerancia, el respeto, la valoración por los derechos humanos podrían estar mucho más afianzados que en el periodo dictatorial. Y por eso, por esa situación de que solo por vivir en un sistema democrático se podría afianzar dichos valores, esa fue una de las razones por las que se excluyó la educación cívica en la década del 90, pero también hay otras razones de que la educación cívica se podría trabajar de manera transversal a través de los objetivos transversales. Y si nosotros analizamos el currículum, por ejemplo, de los años 90, ahí se fomentan los objetivos fundamentales transversales, los OFT, y también se fomenta en la actualidad los OAT, los objetivos de aprendizaje transversal, y en esa época, en la década del 90, se planteaba que que la educación cívica se podría trabajar a través de los OFT, de manera actitudinal y de manera transversal. Así que, Jimena, realizaste varios comentarios y análisis que son interesantes de abordar. Así que muchas gracias. Ángela, acá hay más comentarios que podemos leer si gusta. Sí. Marjorie Fredes indica, ellos creen que solo los políticos hacen política y no es así. Gonzalo Romero indica, la democracia como forma de vida desde la comunidad lo hacen muy bien los jóvenes. Leopoldo dice, lo siento, me tengo que retirar, tengo un compromiso en el preuniversitario, muchas gracias por esta instancia y principalmente que provenga del mismo CERVEL. Infinitas gracias. Y acá tenemos estudiantes que quieren dar, profesores que quieren hablar. Sergio Tapia. Sí, complementando lo que comentaban los otros profesores, la problemática, la crisis de representatividad que vive el país es tremenda. De hecho, por algo los movimientos sociales han tomado mayor relevancia hoy en día y tenemos la Convención Constitucional que es producto de estos movimientos sociales
que ya la discusión si los movimientos se han partidizado o no es otro tema, pero también está ligado a esta falta esta poca cercanía que tiene la ciudadanía con con la clase política, también es producto de la tecnocratización y la tecnocratización y la poca cercanía de los gobiernos con la ciudadanía. Es decir, no sé, a mi parecer, mucho currículum y poca cercanía con la realidad. ¿Me entiendes? Sí. Sí, de hecho suena como talla, pero siempre como que, no sé, pues ministro de Educación, ingeniero comercial. Eh, Ministro de Salud, ingeniero comercial, pero médico, así. Muchas gracias, Sergio, por la reflexión. Y claro, tú abordas también un elemento muy importante que se vincula con lo que conversaba, con lo que compartía Jimena, respecto a esta distancia también, pero al revés, desde la contraparte, desde el mundo político hacia las comunidades, Claro. y que sin duda eso también va profundizando la desafección. Si aquí nosotros debemos ver y analizar la problemática desde las dos veredas, digamos, desde el ciudadano que está inserto en una comunidad, y también el mundo político, que son las personas que de alguna manera escuchan los intereses, las demandas, las necesidades, en miras del bienestar común. Así que muchas gracias, Sergio, porque es importante analizar esta problemática desde una perspectiva multidimensional. Y de De hecho, hecho, disculpe, de hecho, en base a la Convención Constitucional, igual uno lee comentarios, muchos comentarios están dirigidos de que, por ejemplo, la tía Pikachu o un estudiante, como que esta idea de que la clase política ideal sea un montón de currículum y lo mayor posible hecho en Europa, es como lo ideal. Así. muchas gracias, Sergio, por tu comentario. Ya. Y no sé si Priscila quiere compartir también su comentario Sí, en honor al tiempo. Muchas gracias, Sergio. es que igual es importante la participación porque si no vamos a estar aquí como oyente y la idea igual es compartir lo que pensamos. Bueno, yo soy profesora más de pequeñitos, ya de educación básica, la clase primero, segundo, tercero, cuarto, y formación ciudadana específicamente a quintos. Y yo sé que el panorama que tenemos a nivel nacional, como dicen ustedes, no es muy alentador, pero también tenemos que nosotros ser agentes de entregar un poco de esperanza y de luz a los chiquillos y también darles la oportunidad de que ellos se puedan expresar. Y basado en lo que tú enseñabas acerca del aprendizaje basado en problemas, se puede aplicar a cualquier edad, siempre considerando sus capacidades, sus habilidades, lo que ellos puedan expresar, porque cuando uno formula preguntas o cuando uno dirige el aprendizaje hacia ese lugar, es increíble cómo los chicos responden y tienen mucho que decirnos. Y a veces nos abren los ojos a lo que no queremos ver como adultos. Entonces, para mí ha sido desafiante porque yo no, en realidad, como profesora soy de otra área, de música, pero igual tiene que ver con la cultura y con todo. Soy profesora de religión también, pero este año me tocó esto, pero ha sido también una oportunidad también para poder escucharlos. Y yo creo que eso es lo que falta, escucharnos más. Y cuando uno plantea una situación como un problema, por ejemplo, como lo que estamos viendo ahora con la situación migrante, ellos tienen mucho que decir, ellos se dan cuenta. Y tiene, por ejemplo, cuando hablamos de democracia, de la importancia de la participación, no solamente en el voto, sino en otras instancias, ellos también dicen muchas cosas y aportan mucho. Y por eso yo creo que debemos seguir adelante. Obviamente que hay muchas cosas que hay que mejorar, pero no pensar que todo está perdido, ¿ya? Porque si no, no haríamos nada y nos quedaríamos acá y que todo se derrumbe y no sé, pues. Pero no, porque nosotros estamos viviendo aquí, es nuestro país. Y nos ha tocado la responsabilidad de poder enseñar a otros y de poder guiar. Y muchas veces
como les digo, ellos son los que nos enseñan, con sus ideas, con su visión. Así que eso quería comentar, que en realidad lo del aprendizaje basado en problemas, cuando uno plantea una situación, ellos reaccionan y tienen mucho, mucho que decir. Eso quería como aportar, como experiencia. Muchas gracias, Priscila. Si Sí, gustan, también pueden seguir comentando. sí, muchas gracias, Priscila, por tu reflexión y también por compartir una experiencia, porque algo también muy importante y que quizás no se abordó en esta sesión y posicionarlo quizás como un elemento importante, es que esta metodología, si bien se promueve en educación ciudadana, tercer y cuartos medios, sin duda se puede trabajar, como bien dices tú, inclusive desde los niveles escolares, primero, segundo básico, kinder, se puede ir ajustando las preguntas, obviamente al nivel educativo, pero también, y ahí lo que decías tú, a veces nos sorprende mucho los estudiantes, a veces nosotros aprendemos de ellos, porque justamente es en esa edad donde el pensamiento es mucho más creativo que el pensamiento de nosotros, que ya está mucho más conformado, ya tiene ciertas ideas, tiene preconcepciones. Entonces, es justamente en esa edad donde nosotros debemos... ¿Ah? Prejuicios que ellos no tienen. Sí. Es justamente en esa edad donde nosotros debemos enfatizar aún más la dimensión actitudinal y promover estos tipos de metodologías. La metodología, por ejemplo, de aprendizaje basado en proyectos, la metodología que nosotros también les acabamos de presentar. Y comparto también la idea de que, sí, claro, no nos podemos quedar en la problemática, sin duda estudiar estos fenómenos son importantes para buscar las soluciones, que eso es lo que nosotros tratamos de impulsar como servicio electoral. Planteamos un problema, que es este problema principalmente de la participación en distintos ámbitos, social, político, o político electoral, pero también nosotros buscamos las soluciones para ir afianzando la participación, y una de esas estrategias sin duda es trabajar desde los primeros niveles escolares. Así que muchas gracias, Priscila, por compartir esa arista también de la discusión. Ángela, tenemos más comentarios. Acá indica Jimena Cabanela. Toda la razón, Priscila, tenemos que ser positivos y como profesores tenemos una gran responsabilidad. La idea es articular, Gonzalo Romero indica, la idea es articular las asignaturas con formación ciudadana, es politizar las asignaturas, según Osandón. Nuestros niños y alumnos y alumnas no tienen un prejuicio. Eso es un gran valor para desarrollar la formación ciudadana desde edades tempranas. Sí, de hecho, Gonzalo reafirma la idea que estábamos discutiendo de fomentar estas metodologías, la problematización, el debate, el diálogo desde edades tempranas. Y Jimena indica, el ministerio propone estas nuevas metodologías, pero ya no capacita a los profesores. Sí, bueno, quizás esa es una problemática que en ocasiones pasa no lo quiero ver solamente en la realidad chilena, sino que a nivel de diseño curricular, que falta avanzar en la implementación, en cómo se puede ir apoyando la implementación de los nuevos currículos. Ahora, igualmente los programas de estudio contienen sugerencias didácticas para ir trabajando estos temas, los textos escolares que también se pueden utilizar fuentes que están en los mismos textos escolares para, por ejemplo, analizar fuentes, analizar gráficos, entre otro tipo de información. Pero ¿sabe qué?
profe, yo no me refería a eso, sino que me refiero, por ejemplo, que a nosotros nos piden hacer APB, ¿cierto? Que son estas metodologías, pero resulta de que no hay capacitación en este sentido, por ejemplo, para los profesores que somos mayores, que ya nosotros estamos en otra, a lo mejor las nuevas generaciones vienen preparadas con esto, a lo mejor desde las instituciones superiores, pero los profesores que ya llevamos muchos años en este circo nos dicen ya tienes que hacer proyectos, pero no te enseñan cómo se hace un buen proyecto, o te muestran modelos de proyectos que no calzan con lo tuyo, entonces te cuesta aprender. Entonces, en ese sentido yo hago la crítica, porque las metodologías de proyectos son muy buenas, pero también necesitamos que los capaciten. Antes, cuando hacían alguna modificación en los currículos, etcétera, había una semana, un mes, en que a nosotros nos capacitaban para lo nuevo que se iba a implementar. Ahora no, mandan cosas y que son muy buenas, porque son buenas para los niños y es muy bueno, es muy positivo, pero también nosotros necesitamos que nos capaciten, por lo menos las personas que somos más adultas. Yo sé que en internet se puede lograr muchas cosas, de hecho uno se está tratando de autocapacitar, pero no es lo mismo cuando hay una persona que sabe más y te puede enseñar mejor y practicar haciendo ese proyecto. Entonces, en ese sentido yo iba a la crítica. Muchas gracias, Jimena, también por la reflexión. Y eso también se constituye en un desafío que tú abordaste, lo de la formación inicial docente, de ir insertando estas temáticas en la formación inicial docente. De hecho, también se han realizado estudios de que la educación ciudadana tiene muy poca presencia en la formación inicial docente, inclusive ahora, siglo XXI, 2021, tiene una muy escasa presencia. Entonces ahí sin duda es un desafío tanto a nivel institucional, educativo, para ir generando este cruce y este acompañamiento desde la formación inicial docente, pero también ir capacitando a los profesores que no abordaron en su formación inicial docente estas temáticas. Así que muchas gracias también por compartir esa reflexión y ese desafío que está aún pendiente. Bueno, y yo pienso que insertar a los niños hoy en día en la sociedad es muy importante, ¿no es cierto? Para poder que ellos niños se sientan capaces de dar una buena opinión. Yo soy colega con Priscila y este año yo también soy profesora de religión, nada que ver con formación ciudadana, pero este año estamos insertadas y hemos visto, como dice ella, los niños desde muy pequeños, la reacción que tienen al trabajar, ¿no es cierto? Con distintos temas que también muchas veces, como decía ella misma, nos dejan así como pensando a nosotros los adultos, desde otro punto de vista. Entonces, yo hoy día recién me incorporé porque la clase anterior no pude, entonces lo encontré muy bueno y es muy importante, ¿no es cierto?, que nosotros como sociedad aprendamos también a entregar un legado a las futuras generaciones. Gracias. Muchas gracias también por la reflexión. Y bueno, sin duda estas temáticas se pueden abordar de manera transversal. Esperemos también en algún momento de manera interdisciplinaria. Sabemos que los tiempos en los colegios son súper acotados, pero sí se puede trabajar quizás de manera conjunta entre distintas asignaturas, y sobre todo también ir fomentándolo, como también decías, desde temprana edad, porque lo importante, y aquí lo vinculo con lo que mencionaba el profesor Gonzalo, la enseñanza. Pero como estas son leyes, entonces se ejerce un derecho mediante la ley. Encuentro al profesor que está con el micrófono encendido. Saben que acá. Ya, ahí sí. Gracias. Sí, lo que quería reforzar era la importancia de fomentar esta metodología desde temprana edad, porque los estudiantes están insertos en una comunidad, y la democracia, como bien decía Gonzalo, hay que abordarlo también como un sistema político, pero también como una forma de vida, y ahí donde nosotros debemos hacer énfasis en
en la dimensión actitudinal. Así que muchas gracias también por la reflexión. Y antes de finalizar, les quisiera compartir rápidamente el sitio de Formación Ciudadana, formacionciudadana.cervel.cl, y en este portal ustedes pueden encontrar recursos, guías de aprendizaje, juegos, que también apoyamos la gamificación en el aula. Pueden encontrar para el perfil de estudiante, para profesor y también para ciudadano. Si ustedes ingresan, por ejemplo, como profesores, pueden encontrar recursos desde educación parvularia, educación básica y educación media. Y aquí están, por ejemplo, en educación media se abordan distintas temáticas, por ejemplo, la convención constitucional, el plebiscito, en qué consiste un escrutinio, la participación de las mujeres en política. Ya podemos encontrar, por ejemplo, la guía del estudiante. Aquí hay un enlace con un juego, con un pasapalabra, que les permite también ir reforzando las ideas principales. Y en la página número 3 pueden encontrar la guía y recursos para organizar una elección estudiantil. Pueden ustedes descargar cada uno de estos documentos, cada uno de estos recursos, lo pueden ir adaptando a su realidad, y con esta manera nosotros vamos apoyando los distintos procesos eleccionarios en el colegio, no solo para la elección del centro de estudiantes, sino que también para la directiva de curso, o si el establecimiento quisiera realizar también un plebiscito para consultar sobre alguna materia específica. Entonces aquí ustedes pueden encontrar distintas temáticas que tienen una inserción curricular, y que se pueden trabajar tanto en educación parvularia, a través de los ejes de aprendizaje, en educación básica y también en educación media. Ese es el aviso que les quería comentar, sin ánimo de promoción. Y Patricia Clemente, muchas gracias Patricia, compartió en el chat la dirección para acceder a la página de Formación Ciudadana y para acceder al kit de elecciones estudiantiles. Les agradezco sus reflexiones, sus palabras, mensajes. Creo que se generó una instancia bastante rica en compartir apreciaciones, no solo acerca de la temática que estamos abordando, sino que también los desafíos que nos quedan aún pendientes, no solo a nivel de colegio, sino que también a nivel macro, a nivel nacional, a nivel institucional. Y esto sin duda es sumamente importante para analizar la educación cívica en nuestro país. Edison Moscoso, no sé si quiera compartir algunas palabras de cierre de esta segunda sesión, que disculpen, nos extendimos más del tiempo de lo que estaba programado, pero creo que es necesario generar estas instancias de ir compartiendo experiencias, prácticas, reflexiones y también una quizá reflexión crítica acerca de los temas que estamos abordando. No, Ángela, solo agradecer, señalar que a nivel regional igual nosotros siempre estamos interesados en realizar actividades de formación ciudadana. De hecho, la pandemia un poco limitó nuestro trabajo a nivel regional en el aspecto físico, pero habíamos hecho lecciones, por ejemplo, en muchos colegios, ejemplos de lecciones para que los niños aprendieran, ¿cierto?, la importancia del voto. Incluso hemos hecho talleres con mujeres migrantes, mujeres también que tienen rol en la política, con el fin de que podamos aumentar la participación en la región. Sabemos que, como señalan los profesores hoy día, nuestra participación a lo mejor a nivel nacional como regional es mucho menor a lo que pasa, ¿cierto?, en otras regiones del país, pero sin embargo nosotros como CERVEL estamos apostando porque esta participación aumente. Y una de las maneras como que esto puede suceder, como decía la profesora, ¿cierto?, de básica,
es no dar por sentado, ¿cierto?, la educación en menores o en pequeños, sino crear las instancias para que a lo mejor de esos pequeños algún día puedan salir grandes líderes regionales y que no los limitemos, ¿cierto?, a que sean siempre de colegios emblemáticos, entre comillas, que nuestras autoridades siempre salgan, sino ojalá pueda salir un gobernador regional desde Tocopilla, ¿cierto?, o desde Calama y pueda representarnos, ¿cierto?, a nivel regional. Entonces, nosotros como CEBEL apostamos por eso, apostamos por la democracia, apostamos por la formación, apostamos, ¿cierto?, porque se creen instancias como esta, y lógicamente estamos muy agradecidos también que de nivel central, ¿cierto?, se cree esa instancia de participación con el fin, ¿cierto?, de preparar a nuestros profesores y crear herramientas para que nuestros alumnos el día del mañana sean los candidatos, ¿cierto?, elegidos por la sociedad y la ciudadanía de nuestra región. Eso. Muchas gracias, Edison, por tus palabras de cierre. Y también quiero agradecerles por su participación, por su interés en participar de esta instancia de formación, que como decíamos desde la sesión pasada, nuestro principal foco como servicio electoral es ir fomentando la participación de los estudiantes. Y antes de despedirnos, quisiera recordarles recordarles lo del envío del trabajo, de la planificación de clase. Por favor, enviarlo al correo que está indicado en el documento que se les compartió la semana pasada, y aquellos profesores que estén complicados con el tiempo, lo pueden enviar hasta este jueves, no hay obviamente problemas con la recepción. Si nosotros vamos a realizar la revisión de los trabajos, y después vamos a compartir a sus correos la certificación. Aquí hay una consulta de Sergio. Disculpe, esa planificación que usted mostró en la clase anterior, ¿se encuentra en la página? Está en el enlace del PDF que compartí la semana pasada. Lo voy a... Por favor, disculpe. Sí, un segundo. Lo voy a compartir porque la semana pasada se envió al correo la presentación, la grabación, y también se comparte el ejercicio práctico, y en el documento del ejercicio práctico aparece el link del formato. Es que parece que no me llegó el correo, es que igual es como que parece que he tenido problemas con el correo, de hecho hasta para el link. Ok, pero si gustas, Sergio, nos puedes compartir tu correo en el chat y nosotros te enviamos nuevamente la información. Muchas gracias. Y además, Sergio, Gracias arriba colocamos el correo de formacionciudadana@cervel.cl. Ya. Si quieres lo anotas y así estamos doblemente coordinados. Muchas gracias. Y ahí le enviamos la información. Gonzalo Romero plantea una duda de ABP. Ya mire, la verdad yo primera vez que escucho lo que es ABP. Lo debo reconocer, pero me pareció muy interesante. Bueno, el tema es que la planificación, ¿tienen que estar considerados estos 7 pasos estrictamente o la planificación era un ejercicio como previo? Sí, Esa es la duda, porque influirá en la nota, eso, porque eso la verdad, viéndolo bien, eso me entró como a preocupar un poco. Gonzalo, tal como planteas, el ejercicio es la antesala para trabajar la secuencia de ABP. No es necesario que esté la secuencia en la planificación. Ya. Pero sí nosotros quisimos adelantarnos para que ustedes pudiesen interiorizarse en la secuencia, en los 7 pasos, pero no es obligatorio que esté totalmente la secuencia en la planificación. A lo que voy yo, y lo otro era, digamos, básicamente era la temática o el tópico que estaba considerado. Eso es lo que sí había que considerar en relación al voto migrantes. Eso era como, digamos, el requisito. Sí, ese es dicho algo más. Claro, ese es el objetivo de la planificación, que es fomentar la participación de los extranjeros en Chile desde una perspectiva de la valoración del derecho a sufragio.
en un contexto de respeto, de tolerancia, Ya. y ese era el principal objetivo de la actividad anterior. Ok, ya. Em, Gracias. La certificación, pregunta Camila, si es con nota, la certificación. Carmen, sí. Sí, en la certificación no se incluye la nota, sino más bien nosotros compartimos una retroalimentación a sus correos personales para que ustedes puedan ir, bueno, considerando los elementos a fortalecer o quizás elementos que quedan por abordar. Así es que en la certificación no se considera la nota. Ya, pues si no hay más preguntas o reflexiones, agradezco nuevamente la participación de todos los profesores y profesoras y las reflexiones que hemos compartido. También agradezco a Edison y Karina también por el trabajo conjunto que hemos realizado en fomento también de la participación de los estudiantes. Agradezco también en nombre de la Unidad de Formación Ciudadana esta instancia de formación.